¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en este episodio de la guía rápida, que llevo un ratito sin hacer videos para esta serie, quiero hablar de una de las cosas pues más controversiales de repente en los juegos de mesa, en especial para jugadores nuevos, los juegos pesados. Es un estilo de juegos que yo disfruto mucho. Desde luego tampoco soy el que juegue los juegos más pesados del mundo, pero disfruto que tengan un cierto nivel de complejidad y justamente quería hacer este video porque hace poco vi un video en donde ponían que los juegos pesados estaban arruinando el hobby y ese tipo de cosas alarmistas, ya saben, que simplemente son para conseguir clics y demás, pero al mismo tiempo tocó algunos temas que creo que sí eran válidos, pero quería dar una perspectiva un poquito pues menos alarmista y al mismo tiempo pues un poquito más desde mi perspectiva de por qué creo que suceden algunas cosas. Lo que sí quiero dejar claro es que estoy de acuerdo en que una actitud pedante en el cual ya saben, el típico oh sí, odio los parties, o al revés, odio los pesados porque se sienten como trabajo, ese tipo de actitudes pues sí no le hacen nada bien al hobby y se debe dejar disfrutar a las personas lo que les guste jugar sin hacer menos o más a nadie. Al final del día son simplemente juegos de mesa. Pero bueno, entonces vamos a echarle un vistacito a algunas cositas que quiero hablar de los juegos pesados. Y la razón principal por la cual hago pesados es que el término de un juego pesado puede ser muy variante para algunas personas. Hay alguien que va a jugar Gloomhaven, Twilight Imperium, va a decir, no hombre, este juego yo lo juego en 5 minutos en todos los días y la verdad no se me hace nada pesado, y va a haber gente que va a jugar un Trick Taking y se le va a hacer muy pesado. También la parte de pesada puede confundirse con un juego difícil y la verdad es que ambas cosas creo que pueden darse a confusión y al mismo tiempo desalentar muchas personas. Cuando tú estás jugando algo y te dicen, oye, ¿qué estás jugando? ¿Puedo jugar? Y respondes con no, porque la verdad es muy difícil o es muy pesado, pues puedes hacer sentir menos a la persona y al mismo tiempo hay gente que puede agarrar un juego que consideras tú difícil o pesado y dominarlo y jugarlo y hasta darte una rastriza sin haberlo jugado antes. Lo que creo que se debe de tomar en consideración es los juegos complejos. Esa parte de complejidad creo que es muchísimo más fácil de medir y de analizar que la parte de si un juego se te hace difícil o se te hace pesado. La BGG tiene un marcador de complejidad. Esa complejidad puede ser en un montón de mecánicas, en un montón de mini reglitas, en un montón de toma de decisiones, y la verdad es un medidor que yo considero bastante acertado y me gusta checarlo para no saber qué tan difícil se me va a hacer un juego, pero sí qué tanto voy a tener que poner de mi parte para poder jugarlo, aprenderlo y al mismo tiempo también muchas veces enseñarlo. Entonces lo primero que quiero decir es, ¿qué es esto? ¿Por qué prefiero decir que es un juego complejo? Bueno, porque normalmente eso te indica qué vas a tener que hacer. Vas a tener que tomar muchas decisiones con demasiadas ramificaciones, vas a tener que aprenderte muchas mini reglitas para saber cómo funcionan varias cosas, y mientras más de esto tenga el juego, pues cada vez su marcador de complejidad va a ir subiendo. No necesariamente los juegos complejos van a tener mecánicas difíciles. Me gusta mucho el ejemplo de Lisboa, en el cual tu única acción es jugar una carta, sin embargo juegas una carta y eso va ramificando muchísimas otras cosas. Twilight Imperium no es un juego que sea mecánicamente complejo, eliges una acción y listo, pero las mini reglitas, las interacciones, las tomas de decisiones e incluso la misma parte de la negociación es lo que le añade esa complejidad al juego. Mi mejor consejo es no te asustes, simplemente pruébalos, descubre por ti mismo, pero que sepas que lo pesado o lo difícil que normalmente se dice en la comunidad, y que también yo peco el hecho luego de decir pesado, difícil, en lugar de decir complejo, se refiere únicamente a la cantidad de cositas que vas a tener que tomar en consideración durante cada uno de tus turnos y durante todo el juego. Al mismo tiempo, toda esta toma de decisiones, todo este conjunto de mecánicas es lo que lo termina haciendo complejo. Una de las cosas que de repente sí se critica mucho es el hecho de, oye, es que cuando explicas utilizas un montón de terminología como colocación de trabajadores, trick taking, deck building y demás. Sí, porque una de las cosas más difíciles de este tipo de juegos es enseñarlos. Puedes ya jugarlo, puedes saberlo jugar y aún así no vas a poder enseñar el juego. Hay gente a que se le da muy bien enseñar los juegos, hay gente que de plano no sabe, no puede, no quiere, y eso va de la mano con la complejidad. De repente se te va una reglita o se te olvida decir que se ganaban puntos por esta u otra cosa, y la verdad es que tienes que tener mucha dedicación, mucha paciencia, y al mismo tiempo, si tú estás recibiendo las reglas, la paciencia de escucharlas y al mismo tiempo de no tener miedo a estar preguntando. ¿Por qué se utiliza esta terminología y por qué luego mucha gente dice, es que ¿por qué no lo explicas bien? Bueno, cuando tú vas a jugar uno de estos juegos, lo que quieres
hacer es jugarlo. No son juegos en los que puedas decir, no te apures, yo voy jugando y voy aprendiendo. Es muy difícil hacer eso, en especial en estos juegos con tantas reglas. Pero también el hecho de que todo el mundo quiere sentarse y jugar de inmediato, la terminología te va a ayudar. Si yo te digo, es un juego de colocación de trabajadores, tú ya estás entendiendo que es un juego donde vas a tomar un monito, lo vas a colocar en una acción, vas a hacer la acción, probablemente vas a pagar, eventualmente vas a recuperar a tu monito. Si te estoy diciendo que es un deck building, tú ya sabes que es un juego en el cual vas a tener que conseguir recursos para poder comprar una carta, para agregarla a tu deck. Cuando se va al descarte, barajeas y se va a agregar de nuevo a tu deck. Entonces, el poder ahorrarte todas esas explicaciones, pues sí, ayuda muchísimo a agilizar la enseñanza de estos juegos complejos, porque al final del día todos estos jueguitos van a ser una colección de mecánicas que ya has visto en algunos otros juegos. Por eso disfruté mucho la parte del tag de la escalera donde tenía que describir cómo llegar a poder jugar un Mars siempre y cuando juegues algunos otros jueguitos. El hecho de que tú juegues más juegos, así sean puros jueguitos ligeros, mientras te enseñen mecánicas, te va a ser muchísimo más fácil entender los juegos más complejos. No quiere decir que sea un requisito y quiero justamente hablar de esa parte. Muchas veces cometemos el error de decir, no, es que no puedes jugar este juego porque no has jugado los suficientes juegos y demás. Es una actitud medio condescendiente, aunque puedo entender de dónde viene. Cuando tú has jugado bastantes juegos complejos y les has enseñado a mucha gente, puedes darte cuenta que muchas personas se acaban desanimando o no acaban disfrutando la experiencia porque justamente no han jugado lo suficiente. ¿En qué sentido me refiero? Ellos tienen que estar asimilando muchísimas más mecánicas de las que tú tienes que asimilar. El ejemplo que dije anterior, pues es el de que la colocación de trabajadores. Ellos están descubriendo cómo funciona esa mecánica cuando tú ya la tienes desdoblada. Entonces, no quiere decir que no se pueda, pero también el hecho de que puedas hacer consciente a la persona que va a necesitar un poquito de más paciencia con el juego y para consigo mismo es bastante adecuado. No está de más el hecho de advertir, pero más que nada comunicar e informar lo que involucra el juego en cuanto a tiempo, en cuanto a toma de decisiones y demás. Y también en la otra persona, pues no sentir que diciendo, tú no puedes, porque probablemente puedas, pero va a ser una experiencia un poquito más difícil que si hubieras jugado algunas otras cositas antes que te ayudaran a deslizarte mejor en la experiencia de los juegos complejos. Pero bueno, antes de seguir hablando de algunos detallitos que quiero hablar, quiero decir por qué yo disfruto estos juegos complejos. No disfruto todos los juegos complejos, me asustan todavía algunos, por ejemplo, los wargames que ya están altamente catalogados en la complejidad porque se enfocan mucho en una simulación. Esos juegos no sé si estoy listo, no sé si quiero jugarlos, algún día quizá me anime y quizá los termine disfrutando muchísimo, pero de momento estoy muy contento con los juegos euros complejos. ¿Por qué? Porque me dan esa colección de mecánicas, siento como que estoy jugando diferentes minijueguitos y al mismo tiempo mientras más enlazado esté para poder conseguir tus objetivos, lo disfruto muchísimo más. La toma rica de decisiones, ustedes han visto mis reseñas, mis comentarios y demás en los videos en los que digo, sí, mientras tú me ofrezcas decisiones interesantes en el juego, yo voy a estar clavado, lo voy a estar disfrutando. Si un juego se vuelve un tanto repetitivo y estoy haciendo lo mismo sin mucha profundidad de decisión, normalmente no lo termino disfrutando mucho. Entonces yo estoy en esta parte de la complejidad porque me gustan las ramificaciones de las tomas de decisiones. Desde luego hay veces que eso va de la mano con muchísimas reglas, hay otras veces que simplemente es con el desgaste de estar pensando 5 o 6 turnos adelante para saber que no metiste la pata y conseguiste el recurso que necesitabas para tu última acción. Pero bueno, eso es lo que yo disfruto de los juegos complejos, lo que a mí me encanta, y yo estoy dispuesto a tomar el tiempo de partidas, de explicación y de aprender el juego porque el resultado final a mí me llena. Hay mucha gente que definitivamente no va a estar dispuesta a hacer toda esa tarea porque al final a lo mejor les da la misma o menos diversión que algún otro jueguito y es completamente válido. Cada quien disfruta las cosas de manera diferente. Además, si tu trabajo es muy cansado y quieres simplemente llegar y disfrutar el jueguito, pues muchas veces estos juegos y el estrés que producen y la frustración que pueden también llegar a tener no es algo que va a disfrutar la persona y también es bastante válido. Quiero desmentir algunas cositas que a lo mejor muchas personas que quieren jugar estos juegos complejos se han encontrado. La primera es el juega primero estos. Ya expliqué que a veces la terminología y el hecho de haber jugado otros juegos te ayudan muchísimo para poder hacer las conexiones que de repente la complejidad de los juegos necesita, pero no es un requisito, no tienes que pasar una barrera, una introducción a los juegos para finalmente llegar al objetivo y jugar los jueguitos pesados. Este simplemente es una recomendación para que te sea más fácil y puedas jugarlos muchísimo más rápido, pero no debe ser
ser una limitante. Si no has jugado muchos juegos, pero te interesan jugar los juegos complejos, puedes hacerlo. Nada más que sepas que a lo mejor esa escalada va a ser un poquito más cuesta arriba. La otra cosa es, no se recomiendan estos juegos a los nuevos jugadores. No, porque hay veces que hay gente que no le va a interesar para nada los parties o los fillers y van a querer jugar los juegos pesadotes, los juegos que se ven bonitos en mesa y llamativos y demás. No creo que se deba de decir, no, este no lo puedes jugar, porque eso realmente también afecta mucho a la percepción de este tipo de juegos. Solamente, como dije, hacer las advertencias, hacer la reflexión y también invitar al jugador si estás dispuesto a enseñarle. De nada sirve que le digas, ah, sí, vente, siéntate, y con la intención de que lo espantes o que digas, mira, yo tenía razón, no podías jugarlo. La verdad es que si vas a tener un jugador nuevo en un juego complejo, que estés con la disposición de enseñarle, y la otra persona también con la paciencia, porque lo que están haciendo es bastante grande la labor de estarte enseñando el jueguito. También desgastante para la persona, porque va a tener que estar viendo lo que haces y a lo mejor no disfrutando tanto su partida, pero al final del día, si todos colaboran, hay un jugador nuevo con el cual puedes disfrutar ese jueguito. Otra cosa que puede pasar mucho es el mismo jugador decir, híjole, no, yo no puedo, es demasiado complejo para mí y demás. Si no los has probado, creo que es demeritarte un poco y cerrarte oportunidades. Creo que al menos deberías intentar alguno que te llame la atención, que se vea bonito, que digas, quiero probar este. Y ya, si al final del día dices, sabes que no disfruto para nada este tipo de juegos, es completamente válido. Hay muchísimos juegos de mesa y qué mejor que sepas lo que tú disfrutas, lo que a ti te gusta, porque al final del día no es un hobby barato y vas a tener que pagar muchísimo por tener los jueguitos. Así que no te forces a algo que no quieras, pero también dale la oportunidad de explorar y que puedas decir, ya jugué, ya probé, no me gustó, no es para mí. Ahí está. Pero bueno, comenten aquí su opinión de los juegos pesados, si les gusta enseñarlos, les gusta jugarlos, les gustaría probarlos, qué dudas tienen al respecto. Y desde luego, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba y desde luego seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.